Para entender a cualquier persona es muy importante acercarnos a su contexto, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Con quiénes vive? ¿Cómo era su mundo? La mayor parte de nosotros tenemos una imagen de Jesús un poco distorsionada. Yo suelo decir el Jesús de estampita o el Jesús de película de Zeffirelli, ¿no? Y la realidad del mundo en el que él vivía pues era bastante distinta, ¿no? Y es lo que quiero compartir con ustedes ahora para irnos creando un telón de fondo. Le pediría si apagan esta luz que me da la cara, por favor. Gracias. Bueno. Entonces, vamos a ver en esta conferencia de hoy por la noche algunos elementos sobre el contexto de Jesús, ¿no? Para poderlo entender, yo creo que vale la pena hacer un breve recordatorio del pueblo al que él pertenece, para que entendamos cómo estaba ese pueblo en el momento de su vida, ¿no? Cuando Jesús de Nazaret vive y predica. El pueblo hebreo, bueno, nosotros tenemos la imagen bíblica y que durante mucho tiempo creímos que era prácticamente historia fidedigna tal y como está escrito, pues en realidad hay una superposición de relatos, de historias, etc. La Biblia del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea, como se debe llamar más propiamente, tal como la conocemos ahorita, fue escrita en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Desde luego que hay elementos de esos libros del Antiguo Testamento más antiguos, ¿no? Pero nadie estaba detrás de Abraham tomando notas, ¿no? Ni de Moisés. Había elementos, desde luego, transmitidos de generación en generación, a través de los cuales el pueblo de Israel fue recordando su historia, ¿no? Lo que nos transmite el análisis de los textos bíblicos de la Biblia hebrea es que hay dos tradiciones generales, ¿no? Una tradición que podríamos decir que estaba más vinculada a los pueblos, que después no quedan tan bien parados en el Antiguo Testamento, los cananeos, ¿no? Pero que en realidad se convirtió en una parte muy importante de la identidad del pueblo hebreo. Y hay todo un ciclo alrededor de Abraham, que sería como el padre originario de estos pueblos, un poco legendario, con todo el relato de que viene de Mesopotamia, etc. Y es una tradición, aunque en su última redacción le ponen algunos elementos pastoriles y nómadas, es sobre todo la vida que describe tiene mucho que ver con la de los pueblos sedentarios de la Palestina de aquella época, ¿no? Por cierto, Palestina, el nombre originalmente viene de filisteos, los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, ¿no? Entonces llamémosle esta zona en el término genérico de Palestina, ¿no? Aunque no estamos hablando solamente del pueblo filisteo. Hay otra tradición presente también en el texto bíblico que es de tipo nómada pastoral, ¿no? De hecho, esos son los que ganan la guerra. Y como sabemos, los que ganan la guerra, pues escriben la historia y lo escriben a su manera, ¿no? Estos pueblos que vienen del desierto, belicosos, preparados a la vida difícil, conquistan Canaán, que era la parte costera del territorio de Palestina, y poco a poco empiezan a mezclarse con los pueblos que ya encontraron allá. Entonces ahí tenemos todo un ciclo, el ciclo de Moisés, el ciclo del Éxodo, que nos permite entender este nacer de una identidad nacional, ¿no? Ahí les pongo los años estimados, ¿no? Del ciclo de Abraham y de esa historia, más o menos el año 1800, antes de la era cristiana, que es bastante antiguo, inclusive para estándares mundiales. El ciclo de Moisés, el Éxodo, etcétera, hacia el año 1250 antes de Cristo.
Y la conquista de Canaán, que se da más o menos en el 1220. El héroe de esta conquista de Canaán es Josué, ¿no? Después de esto, con la conquista de la tierra de Canaán, los pueblos que ocupan este territorio, el mapa que ven ustedes ahí, los distintos colores son los territorios que se le reparten a las 12 tribus de Israel, ¿no? Hay una sola tribu a la que no le toca tierra. Esto también es importante. Es la tribu de Leví. Ellos no vivían en sus tierras, vivían en todas las tierras. Y esta tribu de Leví tenía como vocación y como encargo el sacerdocio. Entonces, hay levitas que viven en la tierra de todos los demás, pero como ven, hay espacios que pertenecen a la tribu de Judá, de Benjamín, de Dan, de Manasés, de Rubén, etcétera, ¿no? Ahí les pongo una palabra elegante que es importante recordar y entender, la anfictionía. Durante aproximadamente 200 años, esta nueva entidad étnica, política del Israel que están haciendo, mantiene sus costumbres de pueblo nómada, ¿no? Es decir, cada tribu tiene su gobierno propio. Pero cuando hay una amenaza a cualquiera de las tribus, surge un líder que todas las demás tribus reconocen como líder común para defenderse, ¿no? A esos se les llama jueces. Hay jueces que conocemos muy famosos, Débora, por ejemplo, el famoso Sansón, ¿no? En toda esa época no existía Israel como una nación consolidada, eran tribus. Pero tribus hermanas se defendían unas a otras. Se atacaba alguna de estas tribus, bueno, todas se unían y nombraban a un caudillo. Llama la atención que algunos caudillos fueron mujeres, como Débora, ¿no? Entonces, con el tiempo, y como les decía, este proceso de integración con los grupos que encontraron en el territorio que conquistaron, empezó a cambiar su organización, su manera de ver la vida, y ya cuando llegamos, en el número 5, al año más o menos el 1010 antes de Cristo, o antes de la era cristiana, se consolidan como un solo reino. Primero bajo Saúl, que dura poco, y sobre todo bajo David y Salomón. David y Salomón traen grandes cambios a este pueblo, ¿no? Por lo pronto centralizan el gobierno. Hasta antes, si ustedes leen algunos de los relatos previos, el pueblo de Israel adoraba a Dios en muchísimos lugares. Estaba el santuario de Betel, Sicar también, estaba, bueno, varios. Había 6 o 7 santuarios, algunos vinculados a una tribu en particular. Para centralizar el gobierno y el poder, David unifica todo el culto en el santuario de Jerusalén. Y Salomón llega inclusive a prohibir el culto en otros santuarios, ¿no? Empieza a perfilarse lo que eventualmente será esta fe que conocemos como yavista, la fe propia del pueblo de Israel. Podemos decir que el reino de David y Salomón es el clímax del poder político y cultural de esta etnia, ¿no? Y como ven ustedes, dura un poco menos de 100 años. A la muerte de David empieza como una revuelta, un deseo por un buen número de las tribus que se sentían avasalladas por la tribu de Judá y de Benjamín, que eran las que estaban un poco detrás del trono davídico-salomónico, y termina en un pleito y división de los dos reinos. El reino de Israel dura, como les comentaba, aproximadamente unos 70, 80 años. Y queda dividido en el reino del norte, que mantiene el nombre de Israel. Como saben, Israel no es el nombre de un lugar, es el nombre de una persona. Es el nombre que
recibe Jacob de Dios y por lo tanto todos los descendientes de Jacob se llaman a sí mismos Israel, ¿no? Bueno, prácticamente todas las tribus del norte fundan o se quedan con este reino, cambian la capital a Samaria y construyen su templo en Samaria, ¿no? Entonces quedan como rivales los dos reinos. Hay dos cultos, dos reinos, dos reyes, pero hay desde luego mucho intercambio entre unos y otros. Este reino dividido dura del 931 al 721. Ya aquí encontramos algunos de los textos más antiguos de la Biblia hebrea, ¿no? Como algunas secciones de Isaías, el profeta Amós, varios que podemos identificar que son de esa época, además del estilo y la manera de expresar el hebreo de esa época, porque hacen referencia a lugares del Reino del Norte que desaparece, como les pongo aquí, en el 721. En el año 721, antes de la era cristiana, es conquistado el Reino del Norte por Asiria, ¿no? Y Asiria tenía la política de que cuando conquistaba un lugar, sacaba a toda la gente que estaba ahí y se la llevaba a otro lugar. Y poblaba los territorios que conquistaba con personas de otros lugares, a los cuales había sacado también de su lugar. En ocasiones eran personas que eran más proclives o cercanas al gobierno asirio. Toda esa zona de lo que era antes Israel es poblada, por eso, con extranjeros, con gentes venidas de todos los rincones del imperio asirio. Claro, cuando estas gentes llegan ahí, viven cerca de lo que quedó del reino de Judá, ese reino no cae. Hay distintas versiones o puntos de vista de por qué no cae Jerusalén. Una fuerte es una amenaza fuerte al rey asirio que viene de Egipto, y entonces como que se olvida un poco de Jerusalén, que iba a tomar para ir a enfrentarse al faraón que viene contra él, ¿no? Sea lo que fuere, Jerusalén no es tomada y queda libre y el reino de Israel funcionando más o menos por unos 140 años más. Durante todo este tiempo, esos extranjeros que vinieron de todos lados y fueron puestos por el gobierno asirio en lo que antes era el territorio de Israel, se convierten a algo que se parece al judaísmo, muy a su manera, y son los que después se llamarían samaritanos, ¿no? Ahí se entiende en buena parte el odio de los judíos a los samaritanos. Primero, son paganos. Segundo, están ocupando el terreno de nuestros hermanos que se llevaron, no sabemos dónde quedaron, bueno, desaparecieron, donde estuviesen. Y eventualmente ellos reconstruyeron, como los judíos reconstruyen en Jerusalén, ellos reconstruyen su templo en Samaria, ¿no? En el monte Garitzim. Entonces, en el 721 se acaba el reino del norte. Un poco después, como les decía, unos 140, 150 años después, desaparece también el reino del sur, el reino de Judá. Es conquistada por Babilonia y Babilonia deporta al pueblo judío. Aquí también hay una cosa interesante para captar. ¿Cómo funcionaban estos pueblos? Los babilonios no deportaron a toda la población, no arrasaron ese territorio, sino que se llevaron al liderazgo, a las principales familias, a los grandes artesanos, ¿no? Una cosa similar a lo que vemos que surgió o que pasó aquí en América con la llegada de la conquista española, ¿no? Yo a veces comparo eso, imagínense que vinieran unos marcianos aquí y se llevaran a todos los científicos, a toda la gente que desempeñaba este rol de liderazgo, de creatividad, etcétera, y que en el país quedaran solamente personas de 13 años para abajo, ¿no? Entonces, la élite de Judá es llevada a Babilonia.
Este tercer momento del declive y la desaparición del Estado hebreo es fundamental para entender la historia de Israel. Durante mucho tiempo, y lo podemos leer todavía en los libros proféticos y también en los libros históricos, Primera de Reyes, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, el pueblo de Israel interpretó su no derrota en Jerusalén en función a una fidelidad a Dios, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se fue asentando en la conciencia nacional que Dios los protegía porque habían sido fieles. Claro, cuando pierden, y no solamente eso, sino que son deportados, el templo de Jerusalén arrasado, todos los tesoros del templo que para el pueblo de Israel eran propiedad de Yahvé, de Dios, se los llevan y los guardan en el templo de Marduk, que es el dios principal de Babilonia, ¿no? Entonces, en la cosmovisión de la gente de esa época era también como que el Dios de los otros le ganó a nuestro Dios, le robó todo lo que tenía y se lo llevó, ¿no? Este tiempo del exilio, que dura más o menos 50 años, es un tiempo de profunda reflexión del pueblo judío en el exilio. Hay uno de los salmos muy bello que recuerda esto, ahorita no me viene el número, ¿no? Que estaban bajo los sauces, los cipreses de Babilonia, y sus sus captores les pedían que cantaran cantos de Sión, ¿no? Decían, ¿cómo vamos a cantar cantos de Sión, es decir, de Jerusalén en el destierro? Que se me pegue la lengua al paladar y mi brazo derecho quede tullido si me olvido de ti, Jerusalén, ¿no? Entonces, desde luego que para ellos esto fue una situación. Pueden pasar a sentarse acá, hay lugar, qué pena que no haya otros, pero cuando menos acá, por favor, con toda confianza. Y aquí al frente también. Bueno, ¿qué pasó en el exilio? El pueblo de Israel, por primera vez, y sobre todo la gente pensante del pueblo de Israel, tiene que dar razón de su historia, ¿no? Nosotros sabemos que en los dos ciclos narrativos de los orígenes de Israel como pueblo, no había un relato de la creación. A Israel no le interesaba eso. Le interesaba, por ejemplo, ¿cuándo empiezan a existir? Cuando son liberados de la esclavitud de Egipto. Pero cuando llegan a Babilonia, los babilonios están obsesionados con el tiempo, con el espacio, con los relatos que se llaman cosmogónicos, del origen del mundo, del universo. Entonces, estos judíos en el exilio tienen que elaborar su manera de interpretar el inicio del mundo, el inicio de la creación. Y por eso encontramos muchos paralelos en los relatos mesopotámicos con los relatos presentes en la Biblia. Porque digamos que hoy en día, si tuviésemos como creyentes que hacer una teología de la presencia de Dios en el Big Bang, ¿no? Que muchos han hecho, pues partimos de lo que se maneja como un dato básico, ¿no? Bueno, sabemos que la realidad nos presenta así, que hubo un momento, hace como 12.000, 13.000 millones de años, que hubo este evento del Big Bang. En la época de Babilonia, la historia común es esta que después encuentra su lugar intercalada con el relato de Abraham en el Génesis, ¿no? Pero claro, la elaboran a partir de su fe en un solo Dios, ¿no? En este Yahvé como el Dios central de su fe, de su experiencia, ¿no? En este periodo del exilio queda estructurada la mayor parte de la Biblia hebrea como la conocemos, ¿no? Ahí terminan de hacerse varias redacciones, etc. Y muy probablemente la mayoría de estos libros encuentran su última redacción en Babilonia, ¿no? Más o menos en el siglo VI antes de Cristo. En el año 538 antes de Cristo, Babilonia misma cae
y cae en manos del imperio persa. Un imperio que desde sus orígenes está constituido por una especie de alianza de muchos pueblos, con un estilo muy particular, muy ecléctico, y que desarrolla el interés de respetar a todos los pueblos siempre y cuando sean parte de su gobierno, ¿no? Formen parte de esta comunidad de pueblos bajo el emperador persa, ¿no? Claro, cuando llegan a Babilonia, muchos de los cautivos que están allá piden permiso para regresar a sus tierras de origen y el emperador de Babilonia, Ciro, les concede el poder regresar a Jerusalén y refundar la ciudad. No van todos, porque claro, en 50 años muchos ya tenían una vida allá y se habían, como vemos en otros relatos de la Biblia, nos presentan la diáspora, es decir, todos estos judíos regados por el mundo. Pero un buen grupo regresa y empieza un proceso como de reconstrucción del templo, reconstrucción de Jerusalén. Hay relatos bellísimos, como cuando descubren la ley en un recipiente de piedra, y al leerla y a darse cuenta de que había muchas cosas que ya se les habían olvidado, quedan como entristecidos, pero al mismo tiempo alegres de haberla recuperado y con muchas ganas de volverlas a vivir, es decir, de recuperar el centro de su identidad como pueblo. Este Dios que los llama a una vocación de alianza personal con Él y que les promete estar a su lado siempre y cuando ellos mantengan esa alianza. Entonces, todo el exilio de Babilonia y los años siguientes interpretan la primera caída de Jerusalén como castigo de Dios, porque no vivimos de acuerdo y correctamente la alianza, pues perdimos nuestra tierra y perdimos este espacio de encuentro con Dios. Toda la zona de lo que ahora es Palestina y una parte de Siria se convierte en una satrapía persa, ¿no? Entre nosotros en el lenguaje popular es mala palabra, sátrapa, ¿verdad? Bueno, sátrapa era un gobernante persa. Tenemos muchas palabras, por cierto, en nuestro lenguaje castellano de origen persa. Una muy común es pijama. Pijama también quiere decir ropa, ¿no? El sátrapa era un gobernador, pero a diferencia de la imagen que tenemos, eran personas, como les digo, bastante tolerantes. Permitían que los distintos pueblos vivieran siempre y cuando pagaran sus impuestos y formaran parte pacíficamente de toda esta organización imperial. Este periodo de restauración que va muy poco a poquito, y algo similar a lo que vimos en los últimos 60, 70 años, un poquito más, como 120 años, en Tierra Santa, el regreso de muchos judíos, ¿no? Que al saber que la ciudad está reconstruida, el templo está en proceso de reconstrucción, empiezan a volver y a repoblar lo que antiguamente era su territorio, ¿no? Sobre todo alrededor de Jerusalén y de las tierras altas de Judá. Bueno. En el 332, toda esa parte del imperio persa cae bajo el dominio de Alejandro Magno, ¿no? Y empieza un periodo muy importante, sobre todo en la vida de Jesús, que es el proceso de helenización de todo el mundo, pero en particular de Judea, de lo que ahora podemos ver como Palestina. Alejandro no tiene mucho tiempo para organizar el imperio tan grande que conquista, muere 9 años después de conquistar el territorio donde está ahora, ¿cómo se llama? Jerusalén, Israel. Y al morir él divide o deja como testamento su imperio entre varios de sus generales. En este mapa que ven ustedes acá, en amarillo está el territorio que Alejandro le hereda a uno de sus generales que funda una dinastía, la dinastía de los Lágidas, más conocidos como Ptolomeos, ¿no?
la última Ptolomeo famosa fue Cleopatra, ¿no? Que es la última dinastía de Egipto, pero es una dinastía griega, son de ascendencia griega. Son bastante más tolerantes, adoptan las costumbres egipcias. Se puede decir que ya cuando gobierna Cleopatra, pues toda la corte es egipcia, ¿no? Se mezclan, claro, es una cultura bastante fuerte la cultura egipcia, ¿no? Pero este tiempo, que son casi 120 años de gobierno helenista, es decir, de uno de las dinastías fundadas por los generales de Alejandro Magno, es bastante tolerante y sigue ese proceso de judificación de lo que antes habían sido sus territorios. Van viniendo judíos de fuera. Los Ptolomeos le tienen un gran aprecio al pueblo judío porque desde esa época era gente muy capaz, ¿verdad? Varios de sus principales ministros eran de origen judío. En Alejandría, que era la capital de los Ptolomeos, hay una comunidad judía grandísima. Ahí se hace la traducción de todo el Antiguo Testamento al griego, que se conoce como traducción de los 70, la Septuaginta. Tiene un origen medio legendario, ¿no? Que a 70 sabios judíos les repartieron la Biblia hebrea y les dijeron tradúzcanla al griego y vuelvan dentro de un año con sus escritos. Y que regresaron al año y todos los escritos eran iguales, ¿no? O sea, como que Dios les había inspirado para que buscaran las palabras exactas del griego para traducir el texto original. Este es un tiempo de paz, de gran prosperidad, porque como les digo, tienen mucha influencia en el gobierno bajo cuyo cargo están, ¿va? Se extienden las comunidades judías por todo Egipto. Hay varios lugares de culto, por ejemplo, en la isla Elefantina, cerca de Abu Simbel, en el Nilo, hay varios lugares, había una comunidad judía grande. Tienen un papel muy grande también en el ejército egipcio, ¿no? Eran conocidos por buenos estrategas y fuertes para pelear, ¿no? Pero en el año 200 hay una derrota fuerte de esta dinastía lágida por los seleucidas. En el mapita que ven ustedes ahí, los seleucidas recibieron lo que está de morado. La capital de los seleucidas era Antioquía, también fundada por uno de los primeros, Antíoco Epífanes, ¿no? Estos eran bastante más, no sé cómo decirlo, xenófobos, vamos a llamarla así, palabra que está muy de moda ahorita, ¿verdad? Entonces, tienen una campaña fuerte de helenización de todos los pueblos bajo su dominio, es decir, los obligan a que aprendan griego, se vistan como griegos, adopten la religión griega, la filosofía griega, etc., ¿no? Claro, al poco tiempo de ocupar el territorio judío, el pueblo alrededor de Jerusalén y sus autoridades, etcétera, que estaban acostumbradas a mucha libertad bajo los Ptolomeos, empiezan a haber problemas, ¿no? Rebeliones. Una muy fuerte es cuando exigen e imponen algunas autoridades seleucidas en Jerusalén el culto a Zeus en el templo, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente inaceptable para el pueblo judío. El último de los seleucidas antes de una gran revuelta provoca, precisamente por esta, ¿cómo se llama?, profanación del templo, que un sacerdote, un sumo sacerdote que se llamaba Matatías, encabezara una rebelión contra ellos, mata a la guardia seleucida de Jerusalén y se pone, digamos, en rebeldía. Poco a poco de las zonas cercanas se levantan muchos también siguiéndolo,
Y la rebelión eventualmente es llevada adelante por uno de sus hijos que se llamó Judas Macabeo. Toda esta rebelión la encuentran ustedes en los 2 libros de los Macabeos en la Biblia. Aquí aparece un grupo que después vamos a ver con mucha fuerza en la época de Jesús, que son los hasideos. Es natural de pensar que después de mucho tiempo, tantos siglos, estamos hablando casi 400 siglos de paz, de posibilidad de consolidar su identidad judía, de pulir sus libros, de llevar su culto, de reencontrarse con la Torá, con la ley y vivirla con radicalidad. Empezó a surgir un partido que se llamaba el Partido de los Hasideos, que significa los fieles, ¿no? Cuando se impone la dinastía seleucida, empiezan a haber algunas personas judías, pero que dicen, bueno, no tan calvo que se le vean los sesos, ¿no? Permiten que haya un teatro en Jerusalén, abren un gimnasio en Jerusalén, o sea, una serie de elementos propios de la cultura helenista que estaban totalmente prohibidos en esa zona, ¿no? Y empieza a haber una resistencia fuerte. El levantamiento macabeo es básicamente liderado por estos hasideos que no están dispuestos a aceptar que se diluya su identidad religiosa y étnica, ¿no? Lo increíble, y bueno, desde luego que hay circunstancias históricas que lo permiten, lo increíble es que ganan la guerra. Y se funda lo que se conoce como el reino asmoneo, que dura casi 100 años, del 142 al 63. Este reino asmoneo, que estaba emparentado en un primer momento con Matatías, eventualmente los que se quedan con el poder ya no son de la dinastía macabea, sino los asmoneos, temiendo, porque los líderes anteriores estaban vinculados a la familia sacerdotal. Acuérdense que el fundador o el que llevó adelante este levantamiento era un sacerdote, un sumo sacerdote. Pues deciden matarlos a todos. Acaban con la dinastía sacerdotal que venía desde aquellos levitas de los que hablamos, sobre todo los que eran descendientes de Aarón, y ponen en su lugar pues, a sus compadres, ¿no? A la gente de su tipo. En este año, para los hasideos, que decíamos ahí, el sacerdocio y el culto del templo está en entredicho, ¿no? Se ve como usurpadores a los que están ahí. Esto está presente hasta la época de Jesús, ¿no? Adelanto un poquito algo que vamos a ver de un grupo famoso, ahora cada vez más, desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumrán. Esta comunidad de Qumrán se funda más o menos en el año 150, cuando empieza a haber un descontento por parte del pueblo del culto en el templo de Jerusalén. Entonces, hay una buena parte del pueblo judío que no reconoce a todos los que están a cargo del templo y el culto ahí, y desde luego el gobierno, y se refugian en el desierto y fundan comunidades semimonásticas en el desierto. Entonces, estas comunidades duran casi 220 años, son destruidas con la conquista romana del año 70 de la era cristiana, ¿no? Todo va bien hasta que empiezan a pelearse entre ellos y Roma, que ya es un poder mundial, César manda a uno de sus generales, a Pompeyo, a que ponga orden y toma Jerusalén en el año 63 y nombra a Hircano como sumo sacerdote. Hircano, hagan de cuenta, es Juan Pérez, pero era alguien que le parecía que podía hacer el trabajo que él quería y lo nombra sacerdote, ¿no? Hasta aquí, aunque eran impostores, aunque no eran de la tribu de Aarón, de Leví, aunque no eran descendientes de Aarón, eran judíos,
los gobernantes y los sumos sacerdotes. Pero este gobernante que nombra Pompeyo, Hircano, como sumo sacerdote, no era muy bueno para el gobierno civil de esa tierra y nombra a un idumeo que es extranjero. Idumea, si ven ustedes en este mapa, el Mar Muerto es el lago azul que se ve en la parte sur. De ahí hacia abajo es Idumea, un extranjero, muy probablemente de religión distinta, pero entrando al servicio del gobierno romano ahí, empieza a tomar cada vez más fuerza, ¿no? Más poder, este Antípatro, ¿no? Eventualmente Julio César nombra etnarca, es decir, gobernante de un pueblo, gobernante étnico, a Hircano en el año 47, y él gobierna del 47 al 41. ¿No? Herodes, que es hijo de Hircano, se convierte en el estratega de la guerra en Galilea para proteger los intereses de su padre en algunas de las contestaciones o competencia de algunos de estos otros generales que están tratando de conseguir de Roma el ser nombrados o sumos sacerdotes o gobernantes de la zona, ¿no? Finalmente todo termina en una lucha entre 4 hermanos tetrarcas, es decir, 4 gobernantes: Herodes, Hircano II, Fasael y Antígono. El que termina ganando, porque además era un increíble estratega y desde el punto de vista mundano un excelente gobernante, aunque despiadado, Herodes el Grande, es nombrado rey por Roma, de hecho va a Roma para que le den la corona, en el año 37 y gobierna del 37 al 4 antes de Cristo. Son 33 años de gobierno, ¿no? Las primeras cosas que hace es ejecutar a uno de sus hermanos, a su esposa, Mariamne, eventualmente a los 2 hijos de esa esposa y Antípatro, hijo que tenía con otra esposa. Su vida tuvo como 4 o 5 mujeres distintas. Recordemos que no era étnicamente judío, él era idumeo, ¿no? Entonces los mismos judíos lo veían con sospecha. De hecho, Mariamne era hija de un sumo sacerdote, o sea, como que estaba tratando de ganar prestigio, casándose con las familias importantes, pero como habíamos visto, había sido una revista, toda su familia, todos sus antepasados, pero bueno, él consolida su poder. Herodes muere en el año 4, es muy probable, como ustedes saben, la datación de lo que ahora llamamos antes y después de Cristo está desfasada. Muy probablemente Jesús nace entre el año 7 y 6 antes de Cristo, ¿no? Entonces, como 3 años antes de la muerte de Herodes. Y Jesús muere muy probablemente en el año 30, lo que conocemos como año 30 después de Cristo. Cuando muere Herodes, que ya despachó una buena parte de su familia al otro mundo, deja como herederos a los hijos de unos matrimonios menores, ¿no? De una samaritana que se llamaba Maltaqué, a Arquelao como rey de Judea, a Herodes Antipas, muy presente en la vida de Jesús, como rey de Galilea, y al hijo de una Cleopatra, no Cleopatra Ptolomeo, sino otra Cleopatra, a Filipo, que fue después rey de Traconítide. A este Filipo fue al que le robó la mujer, su medio hermano, Herodes Antipas, ¿no? Aquel pecado que Juan el Bautista subraya, ¿verdad? No te es lícito llevarte a la mujer de tu hermano. Como que vamos viendo cómo todas estas cosas se van acomodando para acercarnos al tiempo de Jesús. Cuando Arquelao se hace gobernante,
y gobierna una buena parte, inclusive antes de que sus dos hermanos se hagan cargo de los otros espacios que les había dejado su padre. Arquelao es un pésimo gobernante, caprichudo, pone demasiadas impuestos, sobre todo a Galilea, y en Galilea se desarrolla una revuelta liderada por este caudillo Judas Galileo, que seguramente Jesús niño vivió como testigo, ¿no? En esta revuelta que es aplastada por Arquelao y bueno, por las autoridades romanas que eventualmente tiene que llamar, porque se le está cayendo el país en pedazos, es destruida una ciudad que queda muy cerca de Jesús, que se llama Séforis, arrasada, ¿no? Mucho tiempo después fue reconstruida. Pero esta revuelta de aproximadamente el año 14, por allá, de la era común, de la era cristiana, queda muy marcada en la imagen de la gente, ¿no? Eventualmente hay otra gran revuelta en el año 67 después de Cristo, que es la que trae como consecuencia en el año 70 la destrucción del templo de Jerusalén, construido por Herodes, y finalmente otra revuelta. O sea, después de esa revuelta se destruye el templo de Jerusalén, no se les permite reconstruir ya más el templo a los judíos, pero los judíos pueden vivir en Jerusalén y estar en esa zona. Después de la revuelta del 132 se le cambia el nombre a Jerusalén, le ponen Aelia Capitolina, se les prohíbe a los judíos vivir en Jerusalén, prohibición que dura prácticamente hasta el siglo III. Eso hace que muchos de los grandes pensadores judíos emigren a Galilea, donde se encuentran las escuelas de ley judías más famosas del medioevo y de esta época. Bueno, hasta aquí para entender cómo estaba el mundo cuando Jesús vive en Galilea e inicia su vida pública, ¿no? Otro elemento importante que quería compartir con ustedes, porque son de los principales actores del texto bíblico sobre el cual basamos la vida de Jesús, son los siguientes grupos, ¿no? En primer lugar, los saduceos. Tanto los saduceos como los fariseos son los descendientes de los asideos, ¿no? Se dividieron por cuestiones doctrinales, por manera de entender las cosas, etcétera, ¿no? Los saduceos son la secta de la élite religiosa, política y económica de Israel, ¿no? Todas las familias de los grandes sacerdotes eran saduceos, ¿no? Las familias de los reyes seguían también a la doctrina saducea. Como les pongo aquí, únicamente aceptan como palabra inspirada la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No consideran al mismo nivel a los profetas, ni a los libros sapienciales, ni a los salmos, ni ninguna de estas otras elementos que los otros grupos sí aceptaban, ¿no? Otra de las cosas propias de los saduceos era que negaban la resurrección, ¿no? El pensamiento en la vida después de la muerte tampoco es una tradición antigua judía, ¿no? No era una de sus principales preocupaciones. Eventualmente sí empieza a aparecer en su literatura. El famoso Sheol. Un Sheol que curiosamente se parece mucho al Hades de los griegos, ¿no? Un lugar donde, pues que no es agradable. Nadie va a un lugar bonito cuando se muere. Nadie. O sea, todo el mundo va a un lugar donde ya no hay color, donde no se aprecian las cosas, no se vive con gusto. Entonces, por eso ustedes en muchos salmos ven expresiones como diciendo, los vivos, Señor, los vivos son los que te dan, los que te alaban. O sea, si bajo a la tumba, pues ya olvídate de mí, ya no estoy en capacidad de alabarte, ¿no?
Por el influjo y la presencia y el diálogo con otros grupos, empieza a haber cada vez más una preocupación en la vida futura, ¿no? Empieza a consolidarse en el imaginario propio del pueblo de Israel y en particular en uno de los grupos descendientes de los hasideos, que son los fariseos, la imagen o el concepto, primero, de la realidad apocalíptica, cuando Dios va a intervenir en el mundo para transformarlo y llevarlo a la plenitud que Él quería, y en ese mundo van a vivir todos aquellos que han sido fieles a la ley. Entonces, la ley no solamente es para que Dios me premie en este mundo, el rato que dure esta vida, entonces dale vuelo al hilacha, que era un poquito la visión un poco hedonista de los saduceos, y por eso su estilo de vida, sino esta visión un poquito más observante, más preocupada por toda la eternidad, ¿no?, que encontramos en otra de las grandes sectas, que es la farisea, ¿no? Los fariseos en la época de Jesús tienen dos escuelas principales. Una que se llama Hillel, que es más estricta, llevan el nombre de sus fundadores, y observante, sumamente quisquillosa en los distintos prácticas. Un judío observante de esa época y hasta hoy en día un judío ortodoxo tiene que tener presentes 613 leyes que hay que mantener y cuidar en la vida cotidiana, ¿no? La otra secta o la otra rama, la otra gran escuela de interpretación jurídica de los fariseos es la Shammai, ¿no?, más abierta, un poquito más dialogante. Esto nos permite entender a lo mejor algunas posturas distintas entre los fariseos que se acercan a Jesús, ¿no? Algunos son bastante más intransigentes en la cuestión de la ley y demás, y otros no tanto, aunque se identifican como fariseos. Muy probablemente pertenecían a una u otra escuela. Me adelanto un poco por si no me acuerdo más adelante, pues para que vean el drama de lo que estamos platicando. De todas estas sectas que les voy a decir, después de la caída del templo en el año 70, sobrevivió una. Todas las demás desaparecieron. La única secta judía que sobrevivió la caída del templo fue el fariseísmo Hillel. El judaísmo de hoy en día es descendiente de una secta y de una escuela. La secta farisea y de la escuela Hillel, de esta interpretación más estricta, ¿no? ¿Qué pasó con las otras? Algunas las destruyeron, se acabaron, se extinguieron en la invasión romana. Otras eventualmente confluyeron hacia el judaísmo farisaico de esa escuela. Otras, veremos algunas, sobre todo el judaísmo apocalíptico, o que también se conoce como enoico, por Enoc, una figura del Antiguo Testamento, fueron eventualmente absorbidos por el mundo cristiano. Muchos de ellos terminaron como cristianos, ¿no? Entonces desaparecieron también. El tercer grupo o secta de esta época fueron los celotas, ¿no? Grupos guerrilleros, milenaristas. Algunos de ellos ven su fundación en Judas Galileo, ¿no? Lo veían como el fundador de su grupo, una especie de Mesías al que siguieron, pero estos grupos siguen vivos y en una especie como de guerrilla urbana, una guerrilla un poquito menos evidente. No tenían un levantamiento general, pero de vez en cuando atacaban un convoy romano, una columna de mercaderes, etc., ¿no? Muy probablemente el que la Biblia llama Barrabás era una persona que en un atentado en Jerusalén, pues a las autoridades romanas o a los colaboracionistas judíos, pues lo tomaron preso y lo castigaron. Que un ladrón no se le castigaba con la crucifixión. A un sedicioso sí,
¿no? Entonces, llama la atención, por ejemplo, que uno de los discípulos de Jesús es de este grupo. Era conocido como Zelota. Entonces, cuando veamos los discípulos de Jesús, una de las primeras cosas que él hace es juntar a gente muy dispar, porque entre sus discípulos más cercanos hay guerrilleros totalmente opuestos a Roma y hay cobradores de impuestos que están totalmente alineados con el poder romano, ¿no? Luego están también estos esenios de los que les hablaba, que surgen como en el año 150, rompen totalmente con Jerusalén y el templo, para ellos no existe. Es una de las primeras sectas con un fuerte contenido mesiánico. Están esperando la llegada del Mesías que va a destruir y a sacar de Jerusalén a todos estos, ¿cómo se llama?, impostores y usurpadores, y va a reinstaurar la dinastía davídica y el verdadero sacerdocio, ¿no? El sacerdocio aronita, ¿no? Entonces, ellos están en el desierto manteniéndose puros y esperando ser llevados por el Mesías a Jerusalén. Hoy en día llama la atención cómo en algunas de las distintas variedades, sectas, diríamos, judías contemporáneas, hay algunos que creen esto a pie juntillas. Algunos de los Hasidim, por ejemplo, no están de acuerdo con el Estado de Israel. Entonces, en algunas de estas reuniones mundiales, por ejemplo, de la Liga Árabe, todos los que quieren destruir el Estado de Israel, y te encuentras a 2 o 3 judíos de estos con los caideles porque están de acuerdo que hasta que llegue el Mesías no se debe instaurar el Estado de Israel, ¿no? De los esenios tenemos un conocimiento profundo y rico porque se encontró una biblioteca de su literatura, que son los famosos rollos del Mar Muerto, y de sus prácticas, ¿no? Cómo vivían, qué hacían. Al principio, como suele pasar ahorita, sale un documento y inmediatamente lo convierten en noticia, en chisme, ¿no? Que si el bautismo, que porque ellos habían encontrado unas estructuras como para bautismo. El bautismo como práctica, o más bien el baño ritual, es antiquísimo. Hay baños rituales que se llaman mikvah en hebreo desde el siglo X antes de Cristo. Entonces, pues claro que todo judío, antes de practicar su fe, o sus actos litúrgicos que implicaban una pureza ritual, pues se daba ese tipo de baños, ¿no? Pero bueno, ese descubrimiento y la traducción de muchos de estos textos, pues empezó todo este run de que si Jesús fue esenio, que si Juan el Bautista fue esenio, que si los llevaron allá y los enseñaron, etcétera, ¿no? Ya cuando veamos la doctrina de Jesús, sobre todo la predicación del reino, en algunas cosas veremos algunas de las diferencias fundamentales entre la doctrina esenia y la de Jesús, ¿no? Ellos son totalmente arrasados por los romanos. Desaparecen en el año 70, un poquito antes, 68, 69. Luego están los que les decía judíos apocalípticos, ¿no? Apocalíptico significa del final de los tiempos, ¿no? Escatológico, del final de los tiempos. Aquellos que están esperando que Dios irrumpa en el mundo para poner las cosas en su lugar. Y ellos están esperando la clave de Dios para seguirlo, ¿no? Para seguir, sobre todo alrededor de la figura del Mesías. Cuando hablemos del inicio de la predicación de Jesús, veremos su relación con el grupo de Juan. Muy probablemente Juan era uno de los predicadores de esta rama, de esta visión, de esta secta del judaísmo de la época de Jesús, ¿no? Por eso le preguntan, ¿eres el Mesías?, ¿no? Y él les responde, no. Yo estoy aquí preparando la llegada del Mesías. Cuando veamos eso, interpretaremos algunas de las opciones que toma Juan el Bautista. ¿Dónde vive? ¿Dónde bautiza? ¿Qué sentido tiene su bautismo, ¿no? ¿Y qué toma Jesús de esa enseñanza para aplicarla después también en su propia predicación? ¿Cómo empata con la predicación de Juan la predicación de Jesús?
Se les llama enóquicos, nada más que esto está mal escrito, es con H, perdón. Déjenme corregirlo porque si no, se me olvida. Se les llama enóquicos porque Enoc, junto con Elías, es los únicos dos personajes del Antiguo Testamento de quienes no había tumba, porque Dios se los había llevado. A Elías en un carro de fuego y a Enoc también se lo llevó al cielo. Entonces, por eso en estas sectas estaba muy difundida el regreso de los dos. Primero Elías como profeta para preparar el camino y después vendría Enoc como Mesías para restaurar a Israel, ¿no? Entonces, estaban esperando estas dos figuras, ¿no? Y el sentido es que fueron los dos personajes de la Biblia hebrea que ellos conocían y leían, que se describía como que nunca habían muerto. Dios se los había llevado al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué otros actores encontramos, no? También están los escribas y los maestros de la ley. Hay muchas discusiones sobre el nivel de alfabetismo en la época de Jesús. Hay desde quien dice que nadie sabía leer y escribir, algunos dicen que una buena parte de personas sí sabían. La mayor parte, el otro día estuve leyendo una obra sobre la arqueología de Palestina en la época de Jesús y llegan a la conclusión de que aproximadamente entre el 20 y 30% de la población de varones sabía leer y escribir. En las ciudades este porcentaje llegaba hasta el 90%. Y eso explica por qué las ciudades estaban llenas de letreros, ¿va? Entonces, mucha gente que decía, no, en esa época nadie sabía leer y escribir. No tendría ningún sentido todos los anuncios que se han encontrado en Jerusalén, en esta ciudad de Séforis que les decía, en otros lugares, si no hubiese un nivel de alfabetismo alto, ¿no? Pero eso no implicaba conocer la ley. O sea, había gente cuya profesión era interpretar la ley, ¿no? Hagan de cuenta que eran los abogados de hoy en día, ¿no? Resolvían algunas cosas que eran fáciles de resolver. Oye, yo pienso que mi vecino me movió el límite de nuestros terrenos. ¿Qué es lo que debo yo hacer? ¿Eso es aceptado o no es aceptado? Entonces ellos, desde el estudio de la ley, daban una respuesta, ¿no? Oye, pues llevo 10 años de casado, no tengo un hijo, ¿será que puedo repudiar a mi mujer? Entonces, estos escribas y maestros de la ley tenían como profesión este tipo de consultas. Se supone que se sabían muy bien la Torá, la ley de Israel, y desde ahí daban consejo, ¿no? Eran los legistas de su época, ¿no? Los que conocían la jurisprudencia de Israel y la aplicaban. Otro de los personajes que encontramos mucho en la Biblia son los publicanos. Publicanos básicamente quiere decir que son figuras públicas, hoy lo traduciríamos como burócratas del gobierno judío y sobre todo romano. Los romanos contrataban a personas, por ejemplo, para el cobrar los impuestos. Ellos no se metían en eso. De hecho, es una práctica que siguió en Europa, por ejemplo, hasta el siglo XX, ¿no? Se ponía subasta el cobrar impuestos, ¿no? Y el que cobraba impuestos para Roma, su ganancia era un porcentaje, entre 10 y 20%. A veces también se acordaba con el gobierno romano o el gobierno judío de Galilea o de Traconítide, ¿no? Entonces, se moría un cobrador o terminaba su contrato, entonces sacaba subasta. Y el que decía, pues yo quiero entrar, doy tanto para ganarme ese puesto, y el resto de su vida o el tiempo que durara el contrato se dedicaba a cobrarle a la gente sus impuestos. Claro, muy inteligentes, como llevaba porcentaje, pues les interesaba sacarle a la gente, ¿verdad? Y además tenían
bajo para ayudarlos, el poder militar, ¿no? En este pueblo no han pagado. Llegaba una cohorte romana, rodeaba el pueblo y le sacaban todo como fuera, ¿no? Entonces, eran personas aborrecidas, odiadas por la gente, traidores de su pueblo, ¿no? Al revés de Robin Hood, le robaban a los pobres para darle a los ricos. No solamente a los romanos, sino también a la nobleza, y además nobleza usurpadora, ¿verdad? Que nadie quería. Bueno, entonces, publicanos o recaudadores de impuestos. Uno de estos fue discípulo de Jesús, Mateo. Luego encontramos el pueblo en general, que era pues la gente que vivía. Había algunos que eran artesanos, como la familia de Jesús de Nazaret. Había otros que eran agricultores, otros que tenían animales, etc. O tenían propiedades. La gran mayoría de la tierra estaba en manos de unos pocos, ¿no? De unas cuantas personas que se habían ido haciendo cada vez más ricas. Había pescadores, por ejemplo, en la zona de Jesús, como veremos en algún momento, etc. Y finalmente están los marginados, los que están como al final de la lista, a los que se les toma poco en cuenta, a los que la gente ve con desprecio, ¿no? Y que veremos que Jesús también incorpora en su grupo y a los que dirige de manera especial su predicación. ¿Como quiénes? Desde luego los pastores. Yo suelo decir que nosotros tenemos la imagen un poco romántica de los pastores como pastor de nacimiento, los nacimientos que ponemos en Navidad. En la época de Jesús, casi todos ellos eran asalariados, no eran dueños eran empleados, ¿no? Por eso hasta las parábolas de Jesús, el asalariado y el que cuida su rebaño, ¿no? El asalariado pues, está ahí por lo que le paguen, etc. Todos estos que les pongo aquí están sistemáticamente marginalizados porque su vida los hace impuros desde la visión de la tradición hasidea, ¿no? Porque los pastores tocan en las reglas de purificación de la Torá, tocar sangre, tocar pues, todas las deyecciones animales, orina, estiércol de los animales, deja a la gente impura, ¿no? Entonces, por las reglas presentes en el templo ni lo pensaban, ¿no? Eres pastor, no puedes entrar. No podían entrar a la parte interior del templo, quedaban excluidos. Entonces, eran parte de los que estaban marginalizados, ¿no? Esto nos permite entender con mucha claridad el que sean elegidos como los primeros a los que se les anuncia el nacimiento del Mesías, ¿no? Segundo, los mercaderes, porque para su trabajo pues tenían que estar en contacto con personas impuras y con dinero impuro, ¿no? Los cambistas del templo, de los que oímos en los evangelios, eran gente porque pobre de ti, como te atrevieras a echar una moneda adentro del templo que no fuera pura, ¿no? Es decir, que no tuviera ningún rostro. Si tenía el rostro, como las monedas romanas tenían el rostro del emperador, y eso era pagano, ¿no? Eso era idolatría. Entonces, había que cuidar la pureza interior del templo. Por lo tanto, había que cambiar las monedas afuera, antes de tu proceso de purificación. Y ya que tenías las monedas del templo, con esas dabas tu limosna, ¿no? Entonces, por esto los mercaderes tampoco se les permitía entrar. ¿No creen ustedes que había gente golpeándolos en la puerta o pidiéndole credenciales a la gente? Lo increíble era que había una especie de autocensura, porque la gente sentía que ofendía a Yahvé si rompía con estas reglas, ¿no? Entonces quedaban un poquito en la esperanza de que a la llegada del Mesías las cosas cambiaran. Luego estaban también los endemoniados y ahí entraba
todo tipo de sintomatología, lo veremos cuando veamos ese tema. Sobre todo eran personas cuya conducta dejaba a sus coterráneos perplejos, ¿no? Yo suelo decir que el loquito del pueblo seguro lo veían como endemoniado, ¿no? La persona que a lo mejor tenía algún problema mental también se imaginaba que era eso. Y algunos que a lo mejor pues sí estarían endemoniados, ¿no? Pero sí, de alguna manera estaban excluidos, estaban puestos al margen de la sociedad. Lo mismo los enfermos de todo tipo, pero en particular los leprosos. Y lepra no solamente es la enfermedad de Hansen, o sea, no solamente a la gente que se le caía la piel a pedazos. Vitiligo era lepra para ellos. Si te salía alguna mancha permanente o que se colorara con más fuerza tu piel o se decolorara, un sacerdote podía decretar que tú estabas impuro porque tenías lepra, era una especie como de término general, y tenías que dejar tu familia, tu pueblo, tu todo, e ir a vivir a los lugares que estaban reservados para ellos, ¿no? Desde luego las prostitutas, etcétera, ¿no? Bueno. ¿Cuál era? Nos vamos acercando, intuimos la situación del pueblo de Jesús, ¿no? Era un pueblo literalmente exprimido por las autoridades, ¿no? Por todos lados le sacaban. Le sacaban los religiosos, le sacaban los romanos, le sacaban los terratenientes, porque la mayor parte de ellos trabajaban para los grandes terratenientes, que como les decía eran muchos de ellos extranjeros, etcétera. Y al mismo tiempo cargaban una gran culpa religiosa, que como les digo, traía como consecuencia que vivieran con esta permanente autocensura y no sentirse dignos del amor de Dios, ¿no? De la presencia de Dios, de poderse acercar a Dios. Los diversos evangelistas, ya la semana pasada, hace 15 días vimos el proceso de redacción y cómo a través de distintos y sucesivos sus estratos redaccionales se fueron consolidando los evangelios, nos muestran que la gran mayoría de la vida de Jesús, del transcurso de la vida de Jesús, se da en el contexto de Palestina, ¿no? Hagan de cuenta que toda la vida pública de Jesús habrá sido un territorio equivalente, que será Jalisco, Nayarit y tal vez un pedacito de Michoacán y Guanajuato. Es un territorio muy pequeño, muy pequeño. El mapa que ven ustedes ahí son las divisiones de la época de Jesús. Lo que dice Sirofenicia es una provincia romana de población predominantemente pagana, ¿no? Estaba bajo gobierno romano. Había algunas ciudades-estados a las que se les respetaba mucha independencia, como Tiro, ¿no? En Tiro, precisamente por el peso comercial que tenía, era una especie como de Ciudad de México, Distrito Federal, ¿no? Pero el resto del territorio estaba gobernado por los romanos. Abilene, que era esta era una provincia siria, también gobernada por paganos. Luego abajo, en moradito, está Galilea, era el territorio que gobernaba Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, y al lado Traconítide, que era el territorio que gobernaba Filipo, su medio hermano, ¿no? Abajo está Samaria, bajo dominio romano, Judea también bajo dominio romano. ¿Cuál es la diferencia? Étnica y religiosa, ¿no? Samaria es un territorio de samaritanos, hablan arameo. Todo el mundo aquí habla arameo, esa es la lengua del país. Pero cada vez más nos damos cuenta por los textos y por las costumbres de la época que muchos de ellos hablaban griego, ¿no? Porque había ciudades, vecinos, que hablaban griego.
un, un artesano como Jesús de Nazaret, que nuevamente tenemos nuestra imagen un poco idealizada de Jesús meditando 30 años en su taller de Nazaret. Los carpinteros de esa época eran muchas veces itinerantes. Los contrataban, por ejemplo, para poner el techo de una casa, o las puertas de una casa, o las ventanas de una casa. Y entonces, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver cuando veamos el mapa de Galilea, Séforis, esta ciudad que estaba en proceso de reconstrucción en la juventud de Jesús, después de haber sido arrasada en la revuelta de Judas Galileo, ocupaba muchos carpinteros. Pues probablemente iba allá. Era una ciudad judía, pero también con un cierto sentido cosmopolita, ¿no? Entonces, no faltaría gente que también hablaba griego. Entonces, para su trato tendría que utilizar esa que era la lengua franca, aunque en su casa lo que se hablara era el arameo, ¿no? El hebreo, ya comentábamos hace 15 días, era solamente litúrgico, ya no se hablaba en la calle, no era una lengua común. Entonces, los samaritanos hablaban arameo, pero eran los descendientes de aquellos despreciados por siglos, no se podían ver con los judíos, etc. Es curioso subrayar que los samaritanos se veían a sí mismos como los verdaderos judíos, ¿no? Y peor todavía después de los tejemanejes que hicieron con el templo y matar a los sacerdotes de ahí, como que les decían, o veían con un poquito de sospecha y de desprecio las ínfulas de pureza del pueblo judío. Bueno, Judea y Samaria, ambas eran partes de una provincia romana. Nos quedamos con Arquelao, aquel que les dije que fue pésimo gobernante, que trajo como consecuencia la revuelta de Judas Galileo. Los romanos lo destituyeron y lo mandaron al exilio. Este señor murió en Francia, en Galia. Nunca más volvió a Tierra Santa. Y como vieron que era un lugar bastante complicado por las revueltas, los romanos dijeron, nosotros vamos a gobernar aquí. Y el que nos va a llevar el proceso, nuestra mano, nuestro brazo fuerte en Jerusalén, va a ser el sumo sacerdote. La mayor parte de la gente no sabe que ese sumo sacerdote era nombrado por los romanos. O sea, no es que los judíos votaran o el Sanedrín. El gobernador decía tú, ¿no? En los 30, 40 años antes de la llegada de Jesús a Jerusalén, había sido raro el sumo sacerdote que había durado 1 año en su puesto. El que más duró, ya nos estamos acercando a Jesús en el año 14, 20 de la era común, fue el famoso Anás. Él sí duró como 4 o 5 años. Luego vinieron 2 siguientes y después su yerno, Caifás, era sumo sacerdote en el momento del juicio y muerte de Jesús. Este Caifás fue sumo sacerdote 2 o 3 años, ¿no? Entonces, Roma gobernaba Samaria y Judea desde su capital. La capital de esta provincia romana era Cesarea Marítima, que está en la parte noroccidental de Samaria, ¿no? Ahí vivía el procurador, ahí vivía Poncio Pilato. Para Poncio Pilato y para todos los gobernadores, ir a Jerusalén era un verdadero calvario. Iban porque no les quedaba el menor remedio y además porque iban a cobrar el impuesto anual. Iban en la Pascua porque era cuando entraba más billete y cuando les pagaban los sumos sacerdotes el impuesto, y cuando de los romanos el sumo sacerdote recibía su túnica litúrgica, ¿no? La túnica del sumo sacerdote para la fiesta, para el sacrificio de la Pascua, ¿no? Bueno, entonces Jesús vive en ese territorio. Decápolis y Perea eran zonas paganas.
Decápolis en particular, una especie como de isla griega. La gente de ahí eran o descendientes de los soldados de Alejandro Magno o de los pobladores griegos, eran todos de lengua griega, todos paganos, y se llama Decápolis porque eran 10 ciudades que estaban aliadas, ¿no? Como que formaban un solo grupo. El famoso endemoniado de Gerasa es Decápolis. O sea, Jesús pasó por muchos de estos lugares, ¿no?, que estamos describiendo ahorita. Concuerdan los estudiosos que Galilea fue el centro de la mayor parte de su vida pública y sus enseñanzas. Si tuviéramos que aventurarnos a decir cuánto tiempo pasó Jesús en cada lugar en su vida pública, tendríamos que decir que en Galilea entre 80 y 85% de su vida pública. En el exilio, es decir, en Sirofenicia y Traconítide, a lo mejor 5 o 6%, y en Jerusalén 5 o 6%. Solamente el final de su vida, ¿no?, centra su predicación en Jerusalén, ¿no? Al final de su vida, como ponemos aquí, realiza su viaje definitivo a Jerusalén, que culmina con su pasión, muerte y resurrección. Vamos a acercarnos entonces, con ponerle un poquito de lupa a este lugar donde Jesús vivió la mayor parte de su vida y en particular de su vida pública, ¿no?, Galilea. Galilea es bueno, quienes hayan tenido la oportunidad de ir ahí, es verdaderamente bella, es muy bonita, muy fértil. De todo el territorio de Israel es de lo que más vale la pena, ¿no? Durante el tiempo de fortalecimiento del pueblo judío, ¿se acuerda que decíamos que tuvieron como 200 y pico de años para consolidar su identidad, su práctica de la ley, etcétera? Muchos judíos regresaron de distintos lugares y se instalaron a lo largo del territorio tradicionalmente israelita, ¿no?, lo que era el reino de David. Y desde luego Galilea era parte de eso. Muy seguramente la familia de Jesús pertenecía a estos judíos que llegaron ahí. Entre los discípulos de Jesús, por ejemplo, los nombres de los discípulos de Jesús, que todos eran judíos y judíos practicantes, hay algunos que tienen nombre griego. Quiere decir que no eran personas tan ultras, ¿no? Y hay otros que no solamente tienen nombre judío, sino que se presentan a sí mismos en la manera tradicional judía, fulanito hijo de, ¿no?, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, ¿no? Pero Andrés y Simón son nombres griegos. Entonces, en Galilea conviven judíos ultras y judíos más o menos, ¿no?, de todo esto que decíamos de que había distintas maneras de acercarse. Cuando vive Jesús, la mayor parte de su vida pública está bajo el gobierno de Herodes Antipas, que ya conocimos como uno de los hijos de Herodes. Herodes Antipas tenía como su capital Tiberíades, que hasta el día de hoy es la ciudad más grande del lago, ¿no? Alguna vez van al lago de Galilea, es la ciudad más grande. Está en la orilla suroccidental del lago. Era la capital de Herodes, ¿no? Su capital era una ciudad romana, con el estilo romano, etc. Luego, ven ustedes que se diferencia ahí por los colores lo que es la planicie Galilea, que es donde estaba la mayor parte de los campos de cultivo, las comunidades que se dedicaban a la agricultura, sobre todo viñedos, era famoso el vino que venía de Galilea hasta ahorita, etcétera, ¿no? Y luego estaba la zona de las montañas, que no era tan rica. Ahí lo que se sembraba era trigo, a veces algo de cebada, ganadería, etcétera. El pueblo donde crece Jesús, Nazaret,
es de las montañas de Galilea. Entonces, él no viene de la planicie, viene de este territorio montañoso. De hecho, Nazaret está como en la orilla de esa cadena de montañas. Hay pueblos más altos que Nazaret. Séforis, por ejemplo, en algunos libros que me ha tocado leer, decían seguramente Jesús en las noches, porque hoy se puede ver, no con tanta claridad como entonces, desde su pueblito, que ahorita veremos que era Nazaret en su época. Séforis estaba en alto, como a 4 kilómetros de ahí, ¿no? O sea, 4 kilómetros lo haces caminando 40 minutos. Es como ir de aquí a Lázaro Cárdenas, más o menos. Esta pequeña ciudad donde vería las luces, una ciudad más cosmopolita, etcétera, ¿no? ¿Por qué era rica Séforis estando en la zona de la montaña? Porque era una ciudad comercial. Por ahí pasaba una de las principales rutas que traían los bienes de Siria, ¿no? En esta época ya había comercio de seda, de especies, etc., ¿no? El principal interés de Roma por Galilea, es decir, por Judea, por toda Palestina, no era lo que podían sacar de ahí porque era una tierra pobre. Era el camino de las cosas ricas que se traían de Oriente. Entonces, el que controlara ese camino tenía, cobraba impuestos bastante bien, ¿no? ¿Cuál era la economía de esta zona? Agricultura, la mayor parte era una zona rica agrícolamente. Una agricultura, veremos, pesca y fábrica de utensilios que ganaba mucho de lo que le vendía a Judea, a Jerusalén y a toda esa zona, ¿no? Judea es pobre. Ahí, por ejemplo, ya está fuera del territorio donde se puede sembrar trigo. En Judea, sobre todo en la altura de Judea, solamente se puede sembrar cebada. Entonces, las familias judías observantes, de estas sectas más observantes, importaban muchos vegetales, alimentos y, como les pongo aquí, utensilios de Galilea, de familias judías observantes que aseguraban la pureza ritual de lo que se llevaba a Jerusalén. Entonces, Galilea era rica. Claro, esa riqueza estaba en manos de unos cuantos, ¿verdad? Los terratenientes y demás, ¿no? ¿Cuál era el mundo más cercano de Jesús? Primero, Nazaret. Hay que ubicarnos. La mayor parte de los estudios arqueológicos nos dicen que era una comunidad de aproximadamente 200 personas y que cubría una superficie de 4 hectáreas. ¿Qué es 4 hectáreas? 4 cuadras. 4 cuadras. Bueno, como del centro, ¿no? De 100 metros, de 100 por 100. Eso es 1 hectárea. Entonces, más o menos ese era el tamaño de Nazaret. 200 personas vivían ahí. Cerca de Nazaret, todavía en las alturas de Galilea, está Caná, ciudad muy importante porque es probable que la familia de María viniera de ahí. Familiares de Jesús, ¿no? Era común que hubiera matrimonios entre personas que venían de distintos lugares cercanos, ¿no? Entonces, Caná. Y eso explicaría el vínculo, cómo son invitados a una boda en Caná, etc., ¿no? Luego está el territorio de Cafarnaúm, Betsaida y todo el lago. Pero el lago está dividido. El lago es lo que se ve ahí en azulito en medio del mapa. En el norte del lago ven ustedes el pueblo de Cafarnaúm, Capernaum, de donde algunos evangelios dicen que eran Pedro, otros dicen que no, que era de Betsaida. En eso no están de acuerdo los evangelios. Juan es el que dice que Pedro y Andrés eran de Betsaida, y los otros evangelios dicen que eran de Cafarnaúm. Pero independientemente de su lugar de origen, Jesús viene a establecerse a Cafarnaúm.
Muy probablemente debido a que en su espacio de familia, en el lugar donde él creció y vivió, no tiene mucho eco su predicación. Y entonces buscando un lugar de mayor movimiento, donde haya un poquito más de apertura, donde pueda él transmitir algunos de los contenidos fundamentales de su predicación, que ya veremos en nuestras próximas conferencias, escoge como centro de trabajo Cafarnaúm. Desde luego que eso le permite moverse por todo el lago, por toda esa zona, y también acceder a las otras comunidades que están en los alrededores, ¿no? Y eventualmente en Judea. Otro espacio de la vida y predicación de Jesús es el Jordán, el valle del río Jordán, que es lo que ven ustedes en medio, bajando desde el lago de Galilea en dirección hacia abajo, en dirección al Mar Muerto. Cerca de donde desemboca el río Jordán en el Mar Muerto, la mayor parte de la gente, aunque es un poco legendario, ubican el espacio de predicación de Juan el Bautista. Entonces Jesús va ahí a conocer a Juan el Bautista y a conocer la predicación de Juan el Bautista. Y finalmente Jerusalén, ¿no? Que desde luego desde pequeño muy seguramente la conocía porque era costumbre en esa época hacer varias peregrinaciones al año a Jerusalén, desde luego a la Pascua, era la peregrinación principal. Entonces Jesús conocía Jerusalén, ¿no? Pero es en la última peregrinación que él hace ahí donde se dan los acontecimientos de su pasión, muerte y resurrección. ¿Cómo era esta Jerusalén en los tiempos de Jesús? Este mapita, todo lo que está circunscrito en rojo, tanto lo que está en anaranjado como lo que está en amarillo, es la ciudad antigua hoy. Esto llevó a algunas autoridades protestantes, por ejemplo, en el siglo XIX, que criticaron que el Santo Sepulcro, bueno, lo que los católicos llamamos el Santo Sepulcro, que los ortodoxos le llaman la Iglesia de la Resurrección, me hace más bonito el segundo nombre, ¿no? Porque desde luego que ahí estuvo sepultado Jesús, pero ahí es donde resucitó, ¿no? Ahorita está adentro de la ciudad antigua, pero con el tiempo y las investigaciones se ha visto que en la época de Jesús verdaderamente la ciudad no llegaba hasta allá. Entonces, la ciudad antigua en el tiempo de Jesús es lo que ven ustedes en anaranjado. Afuerita de la ciudad está el Gólgota, ¿no? Efectivamente. Y era una costumbre romana. Pues todas las crucifixiones no nada más era para castigar al culpable o al que se consideraba culpable, sino eran escarmiento, para que toda la gente viendo eso les entrara miedo y dijera, no, voy a ser más cuidadoso, ¿no? Entonces, todas las ejecuciones eran así, en las afueras, en las puertas, para que la gente pasara y viera, ¿no? Entonces, muy probablemente el lugar donde ahora está el Santo Sepulcro es el lugar tradicional del Gólgota, ¿no? Perdón. Jerusalén no era capital política. Ya dijimos que el gobernador vivía en Cesarea de Filipo. Iba una vez al año por la Pascua a Jerusalén a cobrar los impuestos y a ver que no hubiera desmanes, ¿no? Pero sí era la capital religiosa del pueblo judío. ¿Quién gobernaba Jerusalén? ¿No? Bueno, es que creo que lo puse más abajo. Antes vamos a ver de qué vivía Jerusalén. Pues Jerusalén era como una ciudad universidad, ¿no? Además del culto que atraía mucha gente, pero la gente iba para las grandes fiestas, era la ciudad del estudio, ¿no? Tenía grandes escuelas rabínicas, ¿no? Donde la gente iba a aprender, era como el centro del mundo judío. Y recuerden ustedes que el pueblo judío está regado por todo el mundo conocido de esa época.
Y aunque vivieran en Hispania o en Partia o en Grecia o en el norte de África, los judíos observantes, el hijo de una familia que quisiera tener una buena educación rabínica, iba a Jerusalén. Entonces, era una ciudad rica, sí había bastante movimiento en ella, todo alrededor del culto, ¿no? Era el centro del sentido de la ciudad. ¿Quién la gobernaba? En primer lugar, el sumo sacerdote, pero nunca podía tomar una decisión solo. O sea, era el interlocutor con Roma, tenía un papel muy importante en el mundo judío de su época. Recuerden ustedes que al Santo de los Santos, a la parte más sagrada del templo, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer el sacrificio por expiación, por perdón de los pecados del pueblo. ¿Con quién gobernaba el sumo sacerdote? Con el Sanedrín o Consejo de los Ancianos de Israel, ¿no? Digamos que era como el consejo de los notables, personas muy respetadas por el pueblo, muchos de ellos venían de las familias aristocráticas, la gran mayoría pertenecían a las dos grandes tradiciones, digamos, aceptadas, no raras, del judaísmo de su época, o eran saduceos o eran fariseos. Y los que eran fariseos eran o de la escuela de Gilel o de la escuela de Shammai. Habría algunos otros representantes de otros grupos, pero los otros grupos que les decía, estos apocalíptico-enóquicos, los esenios y demás, no estaban representados en el Sanedrín, ¿no? Era como el judaísmo tradicional, clásico, ¿no? Y ellos gobernaban la ciudad y podíamos decir que gobernaban al pueblo judío. Ellos podían dar un decreto de excomunión a alguien que quedaba puesto fuera del pueblo de Israel. En otra época podían decretar la muerte de alguna persona. Bajo el dominio romano no, ¿no? Nosotros también tenemos un poquito esta imagen de los romanos como canallas tremendos, pero eran un pueblo que le daban mucho valor a la ley, a la ley. Entonces, para pedir la muerte, como hacen de Jesús de Nazaret, tienen que demostrarle a Pilatos legalmente que esa persona merece ser ejecutada. Y ellos no lo pueden ejecutar por sí mismos. Roma es el que lo ejecuta, ¿no? Eso no obsta para que no haya ejecuciones extrajudiciales, diremos, ¿no? Como linchamientos, esta especie de las lapidaciones y demás, ¿no? Hay muchas escuelas de la Torá que viven ahí. Algunos tienen sus propios edificios, otros enseñan en el templo. Al final les voy a mostrar un par de imágenes del templo reconstruido, ¿no? Hay sinagogas étnicas, ¿no? Que si la sinagoga de los sireneos, que la sinagoga de los tesalonicenses, que la sinagoga... O sea, comunidades judías fuertes del exilio, de la diáspora, tenían casa en Jerusalén. Entonces, cuando llegaban sus peregrinos, digamos que el gobierno de Jalisco tuviera una casa en Jerusalén, ¿no? Todos los tapatíos que vayan ahí pueden quedarse en esa casa, ¿no? O los que iban a estudiar. Esas comunidades eran también muy importantes, ¿no? Recuerden que los que se van contra Esteban son los judíos de Cirene, porque en el momento de entrar en un conflicto con él, al tratar de demostrarle la falsedad de las doctrinas que él predicaba como cristiano, no pueden ellos hacerlo. Él era de lengua griega como ellos, y entonces estos judíos griegos de la sinagoga de Cirene lo denuncian al Sanedrín para que lo juzguen y eventualmente lo ejecutan, ¿no? En Jerusalén hay una presencia romana, siempre hay una guarnición, que es la fortaleza Antonia. Aparece en la parte casi de hasta arriba de lo que se ve anaranjado. Ven ustedes un cuadradito con 4 torres. Ahí llegaba el procurador romano cuando visitaba Jerusalén una vez al año en la Pascua, ¿no?
Herodes lo construyó. Bueno, ya saben que Herodes estaba puesto ahí por los romanos. Esta fortaleza Antonia, el techo era más alto que el templo. A propósito, cualquier desastre que hicieran ahí les disparaban, pero enseguida, ¿va? Entonces era una especie como de los que llevaban el orden o cuidaban ese lugar. Finalmente, el templo, que tendrá un lugar muy importante en la vida de Jesús. Ahí ven ustedes el plano más o menos reconstruido del templo de Jerusalén. Por especificación, la puerta mira al oriente. Orientación que siguieron las iglesias cristianas hasta prácticamente la época de la colonia entre nosotros, ¿no? Hasta hoy en día las iglesias ortodoxas todas ven al oriente, ¿no? El lugar donde sale el sol con toda la simbología del espacio, de la luz que renueva la presencia divina, etc. Alrededor de esta imagen ven ustedes un patio muy grande que se conocía como el patio de los gentiles. Ahí podía entrar el que quisiera, ¿no? Paganos, judíos, etc. Todos podían entrar ahí. Era el lugar de la compra-venta. Ahí era donde estaban los mercaderes, ¿no? Los que vendían lo que se sacrificaba adentro, reses, chivos, ovejas, palomas, los que cambiaban el dinero romano por el dinero del templo, etc. En medio ven ustedes la estructura del templo. El segundo patio más grande que ven ahí se conocía como el patio de las mujeres. Ahí solo podían entrar mujeres judías y los judíos que no estaban purificados para entrar al patio interior, ¿no? El tercer, después del patio de las mujeres, está el patio del altar. Ahí sí entraban los varones purificados que iban a ofrecer el animal, el sacrificio, ¿no? Aquí también nosotros tenemos una imagen un poco idealizada. O sea, esto era un rastro, ¿no? O sea, ahí mataban a los animales, les sacaban la sangre, los destripaban, los quemaban las partes que había que quemar, etcétera, ¿no? Y en el fondo aparece lo que sería el templo en sí mismo, que también tenía varias partes, varios segmentos. El primero era el vestíbulo. Ahí entraban todos los sacerdotes que les tocaba por suerte, es decir, echaban suertes, a ver quién entraba a hacer la ofrenda 3 veces al día, cambiaban el pan de la ofrenda, cambiaban el aceite y se aseguraban que las lámparas estuvieran prendidas, ofrecían incienso. De eso habla aquel texto de Lucas, cuando Zacarías, el papá de Juan, entra, le tocó por suerte ir a hacer el sacrificio, y ahí en el vestíbulo se encuentra con el ángel que le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Y en el fondo del templo, detrás del velo, está la puerta que separa al Santo de los Santos, lugar más sagrado para el pueblo de Israel. En el templo de Salomón, ahí estaba guardada el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza que adentro tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón, el cayado de Aarón, una serie de cosas. Claro, todo eso desapareció cuando destruyeron el templo los babilonios, pero Herodes lo reconstruye con este mismo esquema. Aquí tenemos unas imágenes para ver más o menos cómo era en la época de Jesús. Ahí ven ustedes el patio grande, el de los gentiles, ¿no? El patio mucho más chico de las mujeres, y ahí sí en la puerta existen hasta ahorita, si van a Jerusalén, ven, había letreros en griego, en arameo y en latín, diciendo, si tú no eres judío y atraviesas esta puerta, corres el riesgo esto se castiga con pena de muerte. El captar que una persona no judía hubiera atravesado esas puertas que llevaban del patio exterior
al patio de las mujeres. Y viendo de frente el templo, pueden ver ustedes acá, había una puerta al frente y 4 puertas laterales, ¿no? Y ahí ven el patio de las mujeres. Luego hay una escalerita y una puerta central que llevaba al patio de los sacrificios, al patio del altar, ¿no? Ahí podían pasar los hombres que estaban purificados, ¿no? Y en el fondo ven ustedes el edificio del templo. Pasando esa puerta que se ve ahí estaba el vestíbulo, y en el fondo del vestíbulo estaba la cortina y la puerta que llevaba al Santo de los Santos, ¿no? Aquí hay otra reconstrucción, donde vemos más o menos lo que sería la proporción del tamaño de las personas, cómo era. Ahí está abierta la puerta, ¿no? Y finalmente, cómo se vería el patio de las mujeres y la puerta que subía al patio del sacrificio. Jesús, como judío observante, podía llegar hasta el patio de los sacrificios. Ven ustedes al fondo columnas, ¿no? Muchas columnas, se llaman pórticos. Había el pórtico de Salomón, había varios pórticos, ¿no? Ese es el lugar donde se reunían las escuelas rabínicas y se ponían a enseñar. Muy probablemente las prédicas de Jesús en Jerusalén era en uno de esos pórticos. Eso no se podía hacer en la parte del culto, ¿no? En la parte de afuera, los distintos predicadores podían compartir su mensaje. Bueno, pues hasta aquí. Disculpen que me pasé 15 minutos, pero nos quedan 15 minutos si hubiera alguna pregunta o algo para dialogar un poco, con toda confianza. Levantando la mano para saber. Sí. Si quieres, dilo fuerte, yo lo repito. Hiciste dos preguntas, perdón. Mencionaste Cesarea Marítima, también Cesarea de Filipo, no sé si son distintas. Son distintas. Y en el primer diagrama que pusiste, croquis, del templo. Parecía ver entre la fortaleza Antonia y el templo un túnel. Sí, ahí se escapaban. Sí, ya saben ustedes que los sacerdotes eran colaboradores de Roma. En caso de que hubiera una revuelta contra el sumo sacerdote, que mucha gente veía como un usurpador, tenían ese túnel para escaparse a donde los protegieran los romanos. Existe, está descubierto ese túnel, sí. Cesarea es por César, Julio César, ¿verdad? Entonces, si sus patronos eran los romanos, pues Cesarea es por Julio César. La capital de Herodes Antipas, ¿se acuerdan cómo se llamaba en el lago? Tiberíades. ¿De quién? ¿El nombre de quién es? Del emperador Tiberio, ¿no? Entonces ellos, para quedar bien con sus patrones, mira, voy a hacer una ciudad con tu nombre. Entonces quedaba así. Entonces, tanto Cesarea Marítima, que fue construida por Herodes el Grande, y es un puerto grandísimo, bellísima ciudad, bueno, el lugar es muy bonito hasta ahorita, y todavía más bonita Cesarea de Filipo. Esa ciudad la construyó Filipo, el hermano de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, ¿no? Son dos ciudades muy diferentes. ¿Alguien más? Sí. Javier. El muro de los lamentos, ¿cuál sería este diagrama? Sí, déjame retroceder aquí. Aquí lo vamos a ver. Y también sobre ese muro de los lamentos, ¿qué tan cierta es la leyenda o no de que lo dejaron a propósito, digamos, levantado? O he escuchado otras versiones que dicen que no, que fue un accidente y que nomás quedó eso, o sea, No. que no había intención de destruirlo, y que otros dicen, no, sí, había intención de destruir todo, excepto eso. ¿Y qué tan cierto es eso? Mira, es que no tengo con qué apuntar acá. Está el templo, ¿no? ¿Ven el templo?
Hacia abajo, eso que tiene un techo como de tejas, un techo rojo, ese es el pórtico de Salomón. Era uno de los lugares donde más se daba ese tipo de espacios como para enseñar. En la esquina de ese techo rojo y la muralla que está atrás del templo, pero no es esto que están viendo, es esta base, esto de aquí. El otro lado, ese es el muro. Ese es el muro de las Lamentaciones. O sea, no es el muro del templo, del edificio, es el muro de todo el recinto, de todo el recinto. Actualmente, y bueno, trajo muchísimos problemas. El Estado de Israel ha estado haciendo excavaciones abajo. Tú ahorita tienes que inscribirte con tiempo para atravesar por abajo hasta la parte de abajo. ¿Por qué se escogió este lugar donde se construyó el templo? Bueno, el origen legendario es que es el monte Moira, ese es el monte Moira, donde Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac. La piedra donde Abraham estuvo por sacrificar a Isaac es un monolito inmenso. La parte de arriba de la piedra de ese monolito estaba, según la tradición, abajo, era como el piso del Santo de los Santos. Porque imagínense la carga histórico, identitaria que tiene eso para el pueblo judío, ¿no? Ya de la versión total de su historia, ¿no? Ahí está el espacio donde se consolida y se encarna finalmente la alianza, ¿no? En ese lugar, el pueblo de Israel, en la figura de Abraham, le demostró a Dios su absoluta disponibilidad y fidelidad, ¿no? Bueno, esa piedra ahorita está debajo del Domo de la Roca, que es una mezquita. Y sigues viendo la piedra. Tú entras a la mezquita y ahí está la piedra. O sea, ves la parte de arriba. Ahí no puede entrar un judío hoy. Absolutamente. No, olvídate. Últimamente, después de mucha presión, dejan entrar a no judíos, así como a cuentagotas, pasas, ves a una hora del día y luego puedes salir, ¿no? ¿Qué hicieron los judíos? Por abajo se metieron hasta esa piedra. Entonces, hay un lugar de estas excavaciones que te digo, donde llegas a un lugar donde han hecho un espacio y en el fondo ves la piedra, este monolito. El Domo de la Roca, así le dicen sobre todo los musulmanes, por la roca. ¿Cuál es la versión que hace sagrada esa roca para los musulmanes? Mohammed fue llevado por los ángeles al cielo, al paraíso, antes de morir, para que lo vieran. Y de Meca pasaron por Jerusalén y de Jerusalén Mohammed es llevado al cielo. Esa roca tiene una marca que ellos dicen que son los pies del profeta. Entonces, para los musulmanes es un lugar sacratísimo, ¿no? Entonces, ellos ven como una afrenta, eso de que se haya metido por abajo a encontrar la roca, y bueno, y al revés, ¿verdad? Algunos judíos tradicionalistas dicen habría que arrasar la mezquita de Omar y reconstruir el templo, o que sea nuestro espacio de culto. Sí. La pared son piedras de la época herodiana, realmente herodiana, porque lo que ahora vemos como la muralla de toda la ciudad fue reconstruida en buena parte por el Imperio Otomano. Entonces no tenemos ninguna seguridad que sea muy antigua. Pero esa parte sí es de esto que se ve aquí, ¿no? De lo que hizo Herodes, ahí estuvo el templo. Entonces es lo último que les quedaba, como les digo, ya pueden entrar hasta la piedra, ¿no?
Es sobrecogedor. A mí, la verdad, sí me llegó mucho entrar por ese pasaje hasta el lugar de la roca, ¿no? Sí. Sí. Ya. La mayor parte de Samaria es lo que ahora se conoce como ¿cómo se dice? La margen occidental o Transjordania, ¿no? Perdón, Cisjordania. ¿De dónde viene lo de Jordania? Por el río Jordán. Déjenme moverme un poquito a uno de los mapas primeros, ¿no? A ver, el río Jordán va desde el lago de Galilea arriba hasta el Mar Muerto. Lo que está a la derecha del Jordán se llama Transjordania o Jordania, es el país de Jordania ahorita. Lo que está al lado izquierdo se llama Cisjordania, que quiere decir la Jordania de aquí, de para acá, ¿verdad? Entonces, todo ese territorio, la mayor parte de lo que ahora aparece como Samaria, es tierra palestina, pero también algunos elementos de la parte alta de Judea. Este está mejor. Por ejemplo, Belén, que son 5 kilómetros de Jerusalén, es palestino, ¿no? Y la gran mayoría de la población es palestina. De ahí hacia abajo todo es palestino. Algunos de los monasterios grandes cristianos, por eso viajé más por esa zona, de los más antiguos, Barsaba, estamos hablando desde la época de los monasterios de Egipto, nada más que esos fueron arrasados. Estos de Palestina son los monasterios ocupados permanentemente más antiguos que existen. Y todo es territorio palestino. Ya Galilea es parte del Estado de Israel. Bueno, toda esa zona está ocupada, ¿verdad? Pero en el mapa reconocido por todos los países del mundo sería la Cisjordania, que es donde querían construir su estado. Esa parte de Cisjordania y Gaza, un solo estado. Ahora, el nombre, los palestinos o Palestina, viene de Filistea y de los filisteos, ¿no? Los filisteos eran una raza de origen griego, indoeuropeo, que vinieron a conquistar esa zona desde Grecia, más o menos en la misma época o un poquito después de que el pueblo de Israel entra a conquistar Canaán. Entonces se encuentran y se pelean ahí, conquistando. No, pues es que los palestinos pues son la gente que ha estado ahí desde siempre, ¿no? Palestino hoy por hoy es alguien de lengua árabe de esa zona y no judía. Hay palestinos musulmanes, hay palestinos cristianos, hay palestinos drusos, hay palestinos de distintas tradiciones, ¿no? Porque ellos interpretan desde la perspectiva religiosa que esa es la herencia que Dios les ha dado. Y esa es su tierra. Bueno. Sí. El templo era manejado y administrado por el sumo sacerdote, Sí. pero imagino que tenía ayudantes. Sí. ¿Eran Sí. rabinos o sacerdotes o quiénes eran? No, es distinta la institución del rabinato a la institución del sacerdocio. O sea, sacerdotes, levitas y sacerdotes es una misma institución. Desempeñan un mismo papel. Son personas que en la época de Jesús estaban a cargo del culto en el templo, los sacrificios, etcétera, las ofrendas, demás. Y también, por ejemplo, las bodas, las bendiciones, todo lo que tenía que ver con el culto. Por ley, el culto solo lo podían hacer los levitas, aquella tribu a la que no se le dio tierra. Su herencia fue que estuvieran a cargo del ritual religioso de Israel. Entonces,
En la época de Jesús había muchos levitas, pues hasta hoy un judío sabe de qué tribu es. Había muchos levitas. El apellido Leví muy probablemente viene de esa tradición, ¿no? Entonces, esos se dedicaban al culto. Los rabinos no. Los rabinos eran estudiosos de la ley, interpretaban la ley y trataban de aplicar la ley a la vida cotidiana de las personas. Cuando se acaba el templo, se acaba el culto. Al destruir el templo, se acabó el culto. Entonces, en la vida cotidiana del pueblo judío, los que ocupan, o sea, ya no hay sacrificio en el templo. ¿Qué queda del culto? Pues el culto en la sinagoga. Ya veremos eventualmente cuando veamos la vida de Jesús qué es una sinagoga. Entonces las bodas y todo empiezan a realizarse así y ya no por levitas ni por sacerdotes, sino por los rabinos. Y eventualmente los rabinos se constituyen en una, no sé cómo decirlo, necesitan ser certificados por sus escuelas rabínicas. De hecho, en el lenguaje en castellano y en inglés se llama ordenado. Usan lo mismo que se usa en la Iglesia Católica. Fue ordenado rabino. Es decir, se le dio el permiso, el certificado de que puede interpretar la ley con esa autoridad, ¿verdad? O sea, todo judío debe de interpretar la ley, o debe saber cómo comentarla, pero el que la conoce a fondo es un rabino. ¿Una pregunta más? En el lugar de la Roca, que actualmente es la Mezquita de la Roca, yo había escuchado que solamente ahí se puede hacer el culto por los judíos y como ahora ya no pertenece a ellos, en la sinagoga se hace otro tipo. Sí. No es culto, es como la lectura de las escrituras, Pues, pero otras cosas. Claro, no es sacrificio en el sentido clásico del término, pero sí es culto, porque culto implica pues unirte en grupo para alabar a Dios y etcétera, y es lo que hace de alguna manera el pueblo en una sinagoga. Sí, eso cambió radicalmente. Ya en la época de Jesús es muy probable que hubiera esos espacios de reunión de los judíos para leer la ley y comentarla. En cada pueblito hubiera una sinagoga, ¿no? Una asamblea. En griego, la palabra no es judía, es griega. Sinagogue significa, ¿cómo es? ¿Qué me fue? No es comunidad, es bueno, ahorita me viene. Congregación. Entonces, es muy probable que ya en la época de Jesús la progresión del culto, por llamarlo así, que se hacía en las sinagogas estaba presente. Con el tiempo se fue haciendo cada vez más y más, a lo mejor elaborada. Y cuando queda solamente una secta encargada de la identidad judía, pues de alguna manera impone su manera de hacer eso, de entenderlo sobre todo el judaísmo. Y queda el fariseísmo Hillel del que desciende el judaísmo de hoy en día, ¿no? Bueno, vamos a descansar. Muchas gracias. Les recuerdo